Tengo el apunte. Ahí se está compartiendo. Ahí está, perfecto. Ahí no sé si lo ven todos. Ajá. ¿Lo ven? Sí, Bien. sí. Bueno, Sí. bueno, me toca dar comienzo a esta introducción para ver la manera. Ustedes saben que, bueno, la historia, ese recuento de los hechos del pasado, en este caso de los hechos que dieron origen a nuestra fe cristiana, necesitamos un método para abarcarla, para estudiarla, porque llevamos 2000 años de historia, o sea, es mucho tiempo. Si uno se pone a pensar, el historiador que nosotros seguimos dice que es una historia reciente en comparación con el inicio de la humanidad, pero son 2000 años que hay que poder compactar, condensar, poder sacar las estructuras principales para estudiar cómo esto que es considerado para muchos una de las 3 religiones más importantes se fue extendiendo en el mundo. Entonces, para eso nosotros necesitamos una metodología, ¿sí? Y la historia del cristianismo está enmarcada en la historia de la humanidad, ¿sí? En la historia universal. Entonces, tenemos que tener algunas nociones de historia general para que en nuestra cabeza quede como ese cuadro completo de dónde se enmarca el surgimiento del cristianismo y el desarrollo posterior hasta nuestros días, ¿sí? Ahí les cuenta el apunte que las principales religiones del mundo, porque son las más difundidas, además del cristianismo, es el budismo, que surgió 600 años antes de Cristo en India, después se extendió por todo el Oriente, y el Islam, que surgió en el año 622 después de Cristo, ¿sí? Esto también ya lo vamos a estudiar cuando toque esa clase. Y el historiador que nosotros seguimos al confeccionar este apunte habla de la historia, en realidad de la historia de la expansión del cristianismo, ¿sí? Cómo ese pequeño grupo de seguidores de Cristo, en realidad deberíamos partir de la vida de Jesús, que es el centro de nuestra historia, pero después cómo en el libro de Hechos y después del libro de Hechos, ese grupo de seguidores fue extendiendo la fe cristiana, primero dentro del Imperio Romano y después hasta lo último de lo que se conocía en ese momento, de la tierra conocida de ese momento. Y después, sí, con la llegada de Colón a América, hasta todo el resto del planeta. Entonces este historiador muy bueno, que es Latourette, que tiene 2 tomos grandes de historia del cristianismo, es uno de los que seguimos para hacer este apunte. Él habla, esta es una de las maneras de poder sintetizar esta gran historia, hacer como una gran línea de tiempo, enseguida vemos otra, pero él lo habla en términos de avances y de retrocesos del cristianismo, ¿sí? Cómo el cristianismo en una primera fase tuvo una gran expansión dentro del Imperio Romano, y cada una de estas conquistas significó que surgían comunidades cristianas dentro del imperio, pero a lo largo de la historia han habido sucesos que han hecho que por alguna u otra razón esa expansión se frene. Y esto también lo vamos a estudiar en cada una de las etapas que toca ver. Entonces, él lo que hace es dividir la historia del cristianismo hasta nuestros días en 8 grandes periodos, ¿sí? A su vez, esos periodos corresponden a la edad antigua. Si ustedes se acuerdan de la escuela secundaria, la historia de la humanidad dividida en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿sí? Él lo que hace es dividirla en periodos de aproximadamente 500 años, donde él identifica que la característica principal puede ser un avance o puede ser un retroceso. No significa que fue todo avance o que fue todo retroceso, pero pasó algo importante que él lo define como avance. Por ejemplo, tienen la primera etapa desde la muerte de Cristo hasta el año 500 aproximadamente, tienen un asterisco donde dice avance. Si ustedes ven el cuadrito, está marcado como esta primera etapa de nacimiento del cristianismo como un gran avance, donde el cristianismo, dice al lado, conquista el Imperio Romano, y esto es lo que nos va a hablar Patsy enseguida, cómo se extiende el testimonio de la fe a través de los apóstoles y después del resto de los discípulos, hasta ganar y convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Eso es lo que va a charlar Patsy en la clase de hoy, ¿sí? Y después justamente va un periodo de avance y después sigue un periodo de retroceso con el Islam, y van viendo que es uno y uno, ¿sí?
Del 500 al 900 un retroceso con el Islam, del 950 al 1300 un resurgimiento de la fe occidental, que ahí vamos a ver todo el tema de, todavía estamos dentro de la órbita de la Iglesia Católica, ¿sí? Como dentro de la Iglesia hubo distintas tendencias para tener una fe pura, una fe vivificada, y ahí vamos a ver las órdenes monásticas y un montón de cosas que podemos llegar a estudiar en ese periodo, en la Edad Media, y después ya volvemos al retroceso, declinación medieval, ya terminando lo que es la Edad Media, abarca 1000 años, imagínense, es muchísimo. Dentro de esos 1000 años pasaron un montón de cosas. Al final de la Edad Media empieza la declinación que va a sentar las bases para el otro gran periodo ya en la Edad Moderna, que es la Reforma Protestante, uno de los hitos principales de nuestra fe y del cual mucha gente quiere acercarse a esta materia para estudiar bien qué fue la Reforma Protestante y cómo nos influyó y cómo llegó hasta a nuestra vida. Ese es uno de los temas fundamentales de la materia de historia de la Iglesia. Después tenemos otro retroceso con la época de lo que se llamó la Ilustración, la época de las luces, con el materialismo, con un montón de ataques a la Biblia, a la fe cristiana. Y tenemos, ahí también vamos a estudiar bien cómo todas las colonias de América ya empiezan un proceso de independencia de las grandes potencias que habían sido en la Edad Moderna España y Portugal. Después, siglo XIX, se conoce como el gran avance, el resurgimiento de los movimientos misioneros, ¿sí? Vamos a estudiar todos los movimientos, o los principales movimientos evangélicos misioneros, que surgen de la América anglosajona y de Inglaterra y los países protestantes, hacia América y hacia distintas partes del mundo, hasta la India, China, las grandes misiones, la época de las misiones mundiales, que seguramente ustedes conocen, a misioneros conocidos, famosos, que han estudiado las biografías, son principalmente de esa época, por eso se considera que ahí el cristianismo llegó casi hasta lo último de la tierra, ¿no? Como dice el texto bíblico. Y llegamos ya al siglo XX, hasta la actualidad, donde han pasado muchas cosas, es muy difícil resumir, ¿sí? Todo lo que ha pasado en el siglo XX, es muchísimo, ¿no? Entonces, por eso ahí hay como un asterisco en el lado del avance y otro en el lado del retroceso y signos de pregunta, ¿sí? Porque todavía estamos viviendo, si bien en el siglo XXI, pero el surgir de un montón de movimientos, dentro de ellos el ecumenismo, dice ahí, en la consolidación del movimiento pentecostal, que todavía nosotros estamos inmersos en esos coletazos o en esas consecuencias de esos movimientos. Así que es sumamente interesante ver cómo se van enlazando los fenómenos históricos y cómo uno da causa, mucho estudiar historia es estudiar causas y consecuencias, ¿no? Entonces es muy lindo ir viendo esos engranajes, cómo se van enlazando, ¿no? Y cómo uno le va quedando esa historia completa, si bien hay muchas cosas que no vamos a saber, ¿no? Vidas de grandes hombres de Dios, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar y ver las personas que se destacaron, los movimientos que se destacaron, los efectos que esos movimientos también produjeron en la sociedad, en el ambiente en el que se movían. Esta es una de las grandes clasificaciones, ¿sí? La otra manera de dividir la historia es un poco mezclar, digamos, esa clasificación con otra grande que tienen abajo, en grandes periodos, y así tienen un poquito también hecho el programa. Tienen el número de la unidad, creo que sería, ¿no es cierto, Patsy? El 1, 2, 3, 4, sería el número de la unidad, ¿sí? Y en negrita tienen el periodo que le corresponde en la clasificación anterior. Entonces el primer periodo sería el de gran avance, que dijimos que lo vamos a estudiar hoy. Y después los periodos de avance y retroceso 2, 3, 4 corresponden a toda la Edad Media. Fíjense, son 1000 años que hay que estudiar, del año 500 al 1500, donde pasan todas esas cosas y muchas más, pero esas son las principales, ¿sí? Que tienen ahí mencionadas, que vamos a ir estudiando, que son las más representativas de la Edad Media. La unidad número 5 son los nuevos movimientos, ahí ya pasamos a la Edad Moderna, propiamente, ¿sí? Que ahí estudiamos la Reforma, y la Iglesia actual en las unidades 6, 7 y 8, ¿sí? Siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX.
Esa es otra clasificación con la que hemos estructurado el programa. Y otra clasificación más, una tercera clasificación, se dan cuenta que la historia se puede periodizar de distintas maneras y de distintos enfoques. Ustedes lo van a encontrar cuando lean en los libros distintos enfoques, ¿sí? Pero son como grandes ideas para que nos queden los hechos ubicados en su edad correcta. Y otra clasificación que les menciona es por siglos, ¿sí? Han pasado cosas tal vez muy características en distintos siglos que hacen que todos esos 100 años, ese siglo, tome el nombre de ese evento. Por ejemplo, el siglo III conocido como el siglo de la persecución, el siglo de las persecuciones del Imperio Romano sobre la cristiandad. El siglo IV, siglo de la Iglesia estatal, cuando ya el cristianismo empieza a ser religión oficial del imperio. Entonces todas las instituciones pasan a ser, a veces nominalmente, ya lo vamos a estudiar también en profundidad, pero pasan a ser cristianas. Entonces se conoce como el siglo donde la Iglesia empieza a mezclarse con el Estado. El siglo V, siglo de las divisiones en Oriente, ¿sí? Se empieza a diferenciar la Iglesia de Roma, la Iglesia bizantina, la Iglesia de Rusia, empiezan las divisiones, ¿sí? Siglo XII, el siglo de las cruzadas, otro tema también muy típico de esta materia, que por ahí sale en conversaciones, que por ahí es un tema hasta el día de hoy de mucho debate, de mucha controversia. El siglo XII, conocido como el siglo de las cruzadas. Y el siglo XIII, siglo del poder papal, ¿sí? Al final de la Edad Media, cuando ya empieza uno de los periodos de decadencia previo, que van a ser el marco de la Reforma Protestante, bueno, también se considera donde el Papa fue la persona que tuvo más poder en toda la tierra, más poder que los reyes, que los emperadores. Por eso se conoce también el siglo XIII como el siglo del poder papal. Siglo XVI, de la Reforma, eso es lo primero que tienen que ustedes saber. Les diría que esta es muy importante. Ese siglo, acuérdense que los siglos van un numerito más, esto lo enseñaban en historia, que los años. Si es siglo XVI, es el año 1500. Si es siglo XVIII, 1700. ¿Sí? Siglo XVIII, siglo de los movimientos evangélicos, como lo comentábamos recién. Siglo XIX, siglo de las misiones a todo el mundo. Y siglo XX, siglo de consolidación del cristianismo. Así que bueno, estas son las distintas maneras de periodizar o dividir la historia para que sea más fácil, más accesible y podamos ir relacionando eventos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de esta historia. No podemos estudiarla en su totalidad, exhaustiva, porque imagínense 2000 años, todo lo que pasó, todas las personas, todas las instituciones. Vamos a ver lo más sobresaliente. Y después eso les va a dar a ustedes un marco en su cabeza para poder orientarse, y después en la vida, cuando ustedes lean un libro o puedan tener una conversación o puedan profundizar sobre algo, lo van a poder ir enmarcando en uno de estos siglos, en una de estas etapas, van a saber la característica principal de esa etapa y les va a ser más fácil ir incorporando después nuevos conocimientos. Nosotros vamos a dar como ese marco general, destacar ciertos eventos que les va a permitir a ustedes esa herramienta para orientarse en la historia universal también y en la historia específica del cristianismo. Así que bueno, ese sería el panorama de las periodizaciones de la historia. Bien, genial. Sí, esto al principio es como que asusta, ¿no? Pensar en todas estas etapas, años, pero van a ver después que lo van a ir pudiendo organizar mejor en la cabeza al tener estos esquemas, porque ayuda mucho saber esos 1000 años de incertidumbre, cómo se subdividió y qué pasó en cada etapa y los eventos más importantes en cada etapa. Yo les voy a compartir ahora algunos mapas para que veamos cómo fue esa primera expansión del cristianismo. Tenés que ahí te pongo dejar de compartir. Ajá. Ahí está. En la cartera. A ver. Les iba a comentar algo. Muy bien. Así como Cecilia les presentó recién algunos tipos de, algunos historiadores que han subdividido de esas maneras, hay muchas otras maneras. Enseguida les voy a mostrar una también que me resulta bastante linda porque es cada 400 años esa subdivisión. No sé si la han visto,
en historias mundiales, que aparece mucho, la usan mucho para eso. Bueno, este mapa nos muestra el mundo y la ubicación de Jerusalén ahí en el medio. Fíjense qué estratégico la ubicación. O sea, no por nada el Señor Jesucristo viene a nacer justo en este lugar del mundo, que es estratégico y en una etapa estratégica. ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando en ese momento en el mundo? Digamos, el imperio más grande, que tenía más poder, era el Imperio Romano. Y esto venía ya de la época intertestamentaria. Cuando hablamos del intertestamento, estamos hablando de esos 400 años que hubo antes de que naciera el Señor Jesús. La Biblia nuestra, en el Antiguo Testamento, llega más o menos hasta el año 400 antes de Cristo. Cuando Zorobabel vuelven esos judíos que habían sido capturados y llevados a Babilonia, presos y deportados allí, por la orden de Ciro, un rey persa, logran volver de nuevo a las zonas de Jerusalén, y entonces hay varias etapas de vueltas, entre ellas la de Zorobabel, y también está la que está contada en la Biblia, la de Nehemías, cuando reconstruye los muros. Y con Zorobabel lo que hacen es reconstruir el templo, que había sido totalmente destruido por las invasiones de los sirios y también babilonios, ya con la última etapa, la caída de Judá. Bueno, esta etapa de los 400 años que no está escrita en la Biblia, todo lo que se sabe es por otros documentos que aparecieron y que nos cuentan esta historia, fue una etapa que fue preparando todo para la llegada justamente de Cristo. Y el hecho de que estuviera el Imperio Romano dominando nos da una gran cantidad de ventajas en ese momento para que el Evangelio sea expandido de una manera muy rápida en esos primeros siglos. Fíjense que una de las cosas que los romanos habían hecho era comunicar toda la zona del imperio. En el momento que nace Jesucristo y los años que siguen ahí, el Imperio Romano llegaba prácticamente hasta España y hasta las zonas de la Britania, o sea, de las Islas Británicas, y todo el norte de África, y llegaba en la zona de Asia, también abarcaba hasta Turquía y un poquito más allá. Es decir, que era inmenso, y todo estaba recorrido con carreteras. Habían hecho carreteras y construcciones que comunicaban en forma muy rápida todos esos lugares, o sea que el hecho de que existiera este tipo de red de comunicaciones hizo que el Evangelio viajara rápidamente hacia todas estas zonas. Podemos decir que prácticamente en el año 200 después de Cristo ya teníamos cristianos en la zona de las Islas Británicas, o sea que había llegado hasta lo más extremo en la zona occidental, y teníamos ya el cristianismo llegando a la India también en esa zona, por todas las rutas que aparecen acá. Fíjense que Jerusalén está ahí en el centro y le llaman el corredor intercontinental, porque en este mapa, fíjense, bueno, esto lo vamos a ver enseguida, en este mapa se ven esas flechas que unen Palestina hacia Europa, por un lado, por arriba, también se une hacia Asia. Fíjense las flechas que van hacia Babilonia y las zonas de Asia, y también por el lado del Nilo y la conexión con el Mar Rojo, tenemos la conexión hacia África, y también esta ruta marítima por el Mar Rojo permitía ir hasta la India por mar, o sea que a la India podían llegar por tierra y por mar de diversas maneras. Es decir, que la estrategia era muy importante. Otra de las cosas que trajo el Imperio Romano, que ayudó a la difusión del Evangelio, fue el idioma. El idioma que los romanos difundieron por todos lados fue el griego. El Imperio griego había estado antes que el romano, ¿no? Entonces, con Alejandro el Grande. Entonces, en ese momento, el griego es el idioma que predominaba por todos lados, y si bien el arameo fue el primer idioma de los apóstoles y de los primeros creyentes, el griego ya se usaba en todos lados, entonces fue un idioma que ayudó muchísimo a la difusión del Evangelio.
Y otra de las cosas que ayudó muchísimo fue la Pax Romana, la famosa Pax Romana, es decir, que había una situación que permitía esos viajes. Por ejemplo, Pablo no hubiera podido nunca hacer tantos viajes misioneros por tantos lugares y llegar hasta donde llegó en Roma, si no hubiera habido situación de paz en todo el imperio. Si hubiera habido guerras o condiciones complicadas en cada sitio donde iba, era imposible llegar con el evangelio a esa zona. Sin embargo, todo lo que era el imperio romano estaba una paz consolidada y había posibilidad de pasar y de andar sin problema. Donde había problema eran los límites, ¿no? Donde estaban los bárbaros que querían invadir y estaban ahí las legiones romanas de los soldados romanos controlando todos esos bordes del imperio. Después vamos a ver eso, que fue un problema también y fue una ventaja, por otro lado, para la difusión del evangelio. Pero en todo lo que era dentro del imperio romano, el evangelio se expandía rápidamente por estas razones. Acá vemos un mapa más adelante cómo ya salía del imperio romano, ¿no? Fíjense que después las flechas nos marcan cómo hacia la Bretaña, hacia la zona de Francia, y después llegando ya a las islas británicas hacia el occidente, el evangelio llegando a las zonas de España. Hay una referencia de Pablo que su intención era llegar a España. Si él hubiera podido, las últimas cosas que quería hacer era llegar a la zona de España. Vemos otras flechas extendiéndose hacia el oriente, más allá de Turquía, que en ese tiempo estaba cerca ahí era Constantinopla, ¿no? Y un pueblo Edesa, desde donde sale el evangelio también hacia la zona de Armenia, y hacia todo lo que es el Golfo Pérsico en ese tiempo. Y desde el Golfo Pérsico ya llegando hasta la India por tierra. Y por supuesto las flechas que van hacia el lado de África, atravesando la zona del Mar Rojo y saliendo por mar también a la zona de la India. Y en África estaba todo el sector del norte de África, ya con cristianos desde muy temprano. Fíjense que en ese encuentro donde Pedro predicó y se convirtieron más de 3.000 personas, había ya en ese lugar algunos referentes o de las zonas del norte de África que habían llegado ahí a ese lugar. Y por supuesto después, en esos primeros años, se extiende a toda la zona de Etiopía. Etiopía fue el primer país cristiano en el África, con religión oficial cristiana en África. En este otro mapa se ve más claro también todas esas zonas y pintado, ¿no es cierto?, en color más oscuro, en el gris, el Imperio Romano, y después ya las zonas con cristianismo mayoritario son esas líneas verticales, y las líneas horizontales un cristianismo fuerte, ¿ah? Toda la zona de norte de África. Fíjense que a veces uno no habla mucho de Alejandría y de las zonas de África, pero en la época intertestamentaria ya había más judíos en esas zonas de Alejandría que en la misma Palestina. Y la religión, la cristiandad surge a partir de los judíos, ¿no? Porque viene de ahí, digamos. Por eso los romanos los odiaban tanto a los cristianos, porque decían que era una secta de ellos, y los persiguieron. Entonces, cuando había conflicto con los judíos, el conflicto también era con los cristianos. Como habrán leído en el apunte, durante la expansión dentro del imperio estuvieron las grandes persecuciones de los romanos, que ahí están clasificadas, muy graves, persecuciones muy terribles, donde murieron muchísimos cristianos, y el hecho de morir como mártir hasta era un privilegio, ¿no? Muchos de los grandes obispos de ese tiempo lo consideraban un privilegio, y muchos se hicieron famosos o se conocieron posteriormente por sus martirios. Las persecuciones grandes fueron con los emperadores Decio, Diocleciano, que fue ya en el 303, pero antes de eso también hubo otras muy importantes que se dieron también en el Coliseo romano, que los ponían a los cristianos para ser atacados por las fieras. Y finalmente hay un emperador que es Constantino, que tuvo
tuvo una visión especial cuando iba a una guerra muy importante, y él tuvo una visión de Cristo. Entonces a partir de ahí, y además que en su familia ya había algunos que se supone que eran creyentes, entonces él decide que iba a respetar a los cristianos, pero más que una medida espiritual de él, esta fue una medida política, porque en ese momento, ya en la época de Constantino, que estamos hablando del 312, eran más los creyentes, los cristianos repartidos en todas partes, es decir, que a pesar de las tremendas persecuciones que habían habido, el cristianismo había soportado y se había multiplicado de manera impresionante. Entonces ya era muy complicado estar en contra de una población tan grande que tenía una gran mayoría de cristianos. Entonces políticamente le convenía dar vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna forma, y poner al cristianismo como religión respetada. Y por lo tanto cambia toda la cosa, es decir, que ahora, a partir del edicto de Milán, que se establece en ese tiempo, se respeta a los cristianos, no fueron más perseguidos, se consagró el día domingo como un feriado nacional. Entonces por primera vez los domingos empezaron a ser día no laborable, y se respetó sus libros, sus templos, se restablecieron sus cultos, una serie de cosas que habían sido dejadas y abandonadas, y por supuesto en el tiempo de la persecución. Pero ¿qué pasó con los cristianos que estaban fuera del imperio? Bueno, mientras tanto los cristianos eran perseguidos por los romanos, que eran enemigos en Persia, por ejemplo, donde fue muy fuerte esto, y en otras zonas de Asia. En ese tiempo los cristianos en esa zona no eran perseguidos, pero una vez que el cristianismo se impuso como religión oficial en Roma y en todo el Imperio Romano, entonces fuera del imperio empezaron a perseguir a los cristianos porque los suponían traidores, ¿ah? Porque ahora ya no eran más perseguidos en su zona, en el Imperio Romano. Entonces ahí hubo grandes persecuciones también en las zonas fuera del imperio. Esto a partir del 350 en adelante. En el 378 ya se estableció como religión oficial, y comienzan en ese momento un montón de persecuciones gravísimas a los cristianos fuera del imperio, sobre todo en la zona de Persia y Arabia. Por eso ahí los cristianos también huyendo logran llegar a lugares más alejados, ¿no? Bueno, ahí ustedes en el apunte tienen que Armenia fue un lugar muy importante donde llegó el evangelio en esos primeros años. Incluso ellos tuvieron un idioma muy temprano, y uno de los nuevos testamentos en idioma distinto al griego fue justamente en idioma armenio, que lo tenemos ahí en el año 400 y algo, ya tenemos un Nuevo Testamento en idioma armenio. También en el idioma siríaco, que era el que se hablaba en la zona de India y en Asia, vamos a tener Biblias ya traducidas en ese idioma. ¿Y cuál fue la base de la Biblia que se usaba en toda la zona del Imperio Romano y en los comienzos del cristianismo? Bueno, estaba basada en la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción al griego de todo la Torá en principio, pero después se completó todos los libros del Antiguo Testamento, que estaban escritos en hebreo, básicamente, fueron traducidos al griego. Y por eso la Septuaginta era la Biblia que se usaba en los comienzos de la época cristiana en toda la zona del Imperio Romano. Más adelante ya vamos a ir viendo cómo las misiones que fueron apuntando hacia las zonas de las Islas Británicas, acá arriba, ¿no? En Inglaterra, Escocia, Irlanda, ya empiezan a haber algunas traducciones hacia esos idiomas anglosajones, o de los idiomas de los bárbaros, que se llamaba, de todas estas tribus que estaban hacia el norte. Entonces, por ejemplo, en la parte de la expansión, ustedes habrán leído algunos personajes importantes, como por ejemplo Patricio, de la zona de Irlanda, que hasta hoy día se hacen las celebraciones a Patricio como el pionero o uno de los máximos líderes de esa zona.
Y la historia de Patricio es muy interesante porque él era un bretón, o sea que era de la zona de la costa de Francia, acá abajo. Fue secuestrado por piratas irlandeses y estuvo muchos años como secuestrado, pero después él logra salir, fue liberado, pero toda su vida él pensaba que era importante, era llamado por Dios para ir a predicar a los irlandeses, así que en un momento determinado él vuelve a Irlanda, pero con la intención de evangelizar, y evangeliza toda esa zona, por eso se lo conoce a San Patricio como el primer misionero en esa zona de Irlanda. También está Albano, otro de los personajes importantes para la Bretaña, y también tenemos a Niniano, que es otro que se conoce mucho para la zona de Escocia. Así que bueno, esos son nombres que ustedes pueden recordar, incluso los van a tener ahí en la autoevaluación, que la pueden ir haciendo con el apunte abierto, no es ningún problema, pero para que vayan recordando algunos de estos nombres de personajes que aparecen en esta época. Bueno, les quería mostrar esta línea de tiempo, que es una de las que se usa mucho en historias de misiones mundiales. Fíjense que él divide los 2000 años antes de Cristo y los 2000 años después de Cristo en periodos de 400 años también. Otra manera de verlo, ¿no? Pero coincide bastante bien. Entonces, cuando vemos de la parte antes de Cristo, él habla de la época de los patriarcas, del 2000 al 1600, la época de la cautividad en Egipto, que sería del 1600 al 1200, la época de los jueces, que abarca de 1200 al 800. Acá se pasa un poquito, porque en realidad los reinados aparecen en el 1000 antes de Cristo. Por ejemplo, el reinado de David está en el año 1050, por ahí, 1200. Ya estamos hablando de los reyes, eso está bien en el medio. Después la parte de los reyes llegaría hasta el 400, pero en realidad desde el 600 ya tenemos el exilio en Babilonia, entonces muchos historiadores ponen ahí un periodo de exilio, y después acá él habla de posexilio del 400 al 0, pero ese posexilio correspondería a lo que llamamos el intertestamento. Y para la época cristiana ya, después de Cristo, tenemos, fíjense, del 0 al 400, una época donde estaría dominada por romanos, y principalmente el evangelio se expande a la zona de los romanos. Después tendríamos una que se llama de los bárbaros, porque se avanza hacia todas estas tribus de vándalos o de bárbaros que estaban en los bordes o en los límites del Imperio Romano, hasta el año 800. Del 800 al 1200 tenemos lo que se llama el periodo vikingos. No sé a mí me gusta mucho relacionar con películas, y seguramente vamos a estar relacionando algunas películas con etapas de la historia del cristianismo, pero han salido varias series de estos temas, de los vikingos o El Último Reino, de Last Kingdom, y ahí ustedes pueden ver cómo en esta época los cristianos trataban de avanzar, digamos, con el cristianismo por estas zonas, y los vikingos los destruían a los pobres misioneros y las iglesias que estaban en ese tiempo, pero sin embargo muchos se convirtieron, y muchos de ellos llevaron el evangelio a zonas más alejadas todavía. Y finalmente una etapa que le llama de los musulmanes, acá está entre paréntesis, entre signos de pregunta, pero en realidad los musulmanes estaban mucho antes. Ya Cecilia nos dijo que a partir del 620 aparece el Islam. Sin embargo, en esta época es muy duro porque está todo el Imperio Otomano reinando. Ya vamos a ver bien qué consecuencias trajo todo eso. Y finalmente, del 1600 al 2000 sería la llegada a los fines de la Tierra. Esto es una manera que tiene él de verlo, que está muy práctica porque es cada 400 años, entonces es muy difícil olvidarnos cómo separa esos periodos. Y acá me gustaría que repasemos algunas de estas cosas importantes, basados en el libro de Hechos, que es el libro que tenemos de los Hechos de los Apóstoles, pero también los Hechos del Espíritu Santo, como muchos sabemos y hablamos, porque es el Espíritu el que fue obrando, y a partir de allí obrando en la vida de tantas y tantas personas en el resto del mundo hasta hoy, que siguen avanzando y predicando el Evangelio de Cristo.
desde el capítulo 1 al capítulo 5 de Hechos, es como que tendríamos el testimonio en Jerusalén, basados en Mateo 28, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en Jerusalén estamos viendo ahí cómo se alcanzaba al pueblo judío, a los prosélitos. Tenemos ahí las 14 áreas nombradas en esa predicación de Pedro. Hay 14 zonas que se nombran ahí, y entre ellas algunas zonas de África que ya estaban conociendo de Jesucristo y conociendo del Evangelio. Y está básicamente encarada por los 12 apóstoles esta primera etapa. Después viene ya lo que cuenta Hechos del capítulo 6 al 12, donde tenemos el testimonio en toda Judea y Samaria. Se llega a los samaritanos, a los gentiles adherentes, o sea, muchos gentiles que veían ya que el cristianismo tenía algo especial, que había algo distinto. Fíjense que en eso influyó mucho también los filósofos griegos, que empezaron digamos, toda esa filosofía griega empieza a difundirse junto con el idioma griego, y hace que muchos gentiles y muchos paganos se den cuenta de que el hecho de adorar a muchos dioses y todas las costumbres paganas no tenían tanto sentido. Entonces empiezan a ver en la religión monoteísta, la que seguían los judíos, y también en lo que el cristianismo enseñaba, de adorar un único Dios y de un Dios verdadero. Entonces por eso hablamos de gentiles adherentes, porque estaban a gusto les gustaba lo que enseñaba el judaísmo y lo que enseñaba el cristianismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos personajes como Cornelio en el libro de Hechos, y también el etíope, ¿se acuerdan? El que fue evangelizado por Felipe, que era de la reina Candace, ¿no? Y que iba a Jerusalén para adorar, y todavía no conocía muy bien sobre la Biblia, y se encuentra justo con Felipe, y ahí él le explica el Evangelio, y él acepta ser bautizado y lleva el Evangelio. ¿Y quién dice que haya sido uno de los que también llegan por primeros predicando en la zona de Etiopía, que dijimos que Etiopía había sido el primer país cristiano con religión oficial cristiana, ¿no? El país africano con religión cristiana. Bien, y también había paganos que empiezan a convertirse en esta época. Los que participan más llevando adelante esta etapa del crecimiento son los 7, ¿se acuerdan? Los 7 diáconos, entre ellos Esteban y Felipe son los más importantes, los que se mencionan más. Después también tenemos menciones de Pedro en Judea y en Samaria, y los esparcidos que llegaron hasta Antioquía. Se habla de los chipriotas y los cirenaicos en esa época como que habían sido alcanzados ya para esta altura. Y por último, los capítulos 13 al 28 en Hechos, que nos relatan hasta lo último de la tierra, que era la tierra conocida en ese tiempo, es decir, la historia de los viajes misioneros de Pablo, Bernabé, Silas, que van llegando a distintas zonas, y Pablo finalmente llegando a la zona de Roma, con intenciones de llegar hasta España, ¿no? Lo conocido en ese tiempo, y por supuesto también todo lo que había sido el avance hacia el lado del oriente, especialmente las zonas de Turquía, Edesa, que es mencionado como el primer país cristiano. Edesa es una zona que actualmente está en Anatolia, en la zona de Turquía también. Después, si quieren, pueden buscarlo en el diccionario y ver algunas fotos del lugar. A partir de ese lugar de Edesa es donde salen muchos cristianos y muchos creyentes a predicar a otras zonas más hacia el oriente. Bien, y con respecto a la evangelización fuera del imperio, hay que decir que había un desplazamiento y un desarrollo del cristianismo hacia la zona fuera, a la zona oriental. Acá está Edesa mencionada, Constantinopla, Persia, las márgenes del Golfo Pérsico, y todo lo que es la India, que para el año 400 ya se mencionaba mucho cristianismo en la zona de la India. Y muchos nombran a Tomás como el apóstol que fue a la India por primera vez. Eso, las tradiciones hablan de eso. Y después, hacia el lado de África, se nombra a Numidia, Cirenaica, el Valle del Nilo, y por último también la zona de Abisinia.
Y tenemos por otro lado, yendo más hacia la zona de Oriente, a las Islas Británicas, que ya les estuve mencionando los personajes que aparecen en esa zona. ¿Eh? O sea, esto es un resumen de algunas de las cosas que están mencionadas en el apunte. Si no lo han podido leer todavía, les animo a que lo hagan. Ahí van a tener bien clarito cada una de las partes, de los personajes principales, y que intenten hacer las autoevaluaciones. ¿Eh? Cualquier cosa vamos a estar comentando en el foro. Si hay dudas, me gustaría que cada vez que hay una pregunta para que conteste, que participen, aunque no sepan poner todo lo que se pregunta o demás, pero el hecho de participar con una frase es muy bueno y nos ayuda a todos para estar intercambiando ideas, opiniones. Incluso si alguien tiene una película que ha visto donde sale alguna de las etapas que vamos viendo, pónganlo ahí porque está bueno que podamos entre todos compartir esas cosas y nos va a enriquecer a todos. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Vamos a dejar de grabar y finalizar la clase así todos pueden descansar y cumplimos con la horita. Nos vemos el próximo miércoles entonces, los que puedan participar, y vamos a estar haciendo una clase como la de hoy con un PowerPoint sintetizando los puntos. No siempre vamos a trabajar todo lo que está en el apunte, vamos a estar enfocando en puntos específicos y más importantes del tema. Y bueno, todas las preguntas que tengan o cosas que quieran compartir también lo podemos manifestar en ese momento. ¿Eh?